Absolución por atipicidad del hecho objeto de la acusación. Sí. Frente a la acusación por el cargo de secuestro de Gustavo Gorriti, planteamos dos defensas alternativas. Una principal y una subsidiaria, para ser preciso. La pretensión principal, la absolución por atipicidad del hecho. La pretensión subordinada, la prescripción. Y por una cuestión de orden, permítanme comenzar por la segunda, por la prescripción. Nosotros sostenemos, y es una lástima que no esté el doctor Rivera, que el cargo de secuestro agravado en agravio de Gustavo Gorriti, dicho sea de paso el de Dyer también, pero lo vamos a ver aparte, están prescritos. Como primer punto, vamos a establecer la naturaleza subordinada de la pretensión de prescripción de la acción penal. Hemos dicho una pretensión principal y una pretensión subordinada. La pretensión de prescripción es subordinada. ¿Qué queremos decir con esto? A partir de una interpretación lógica del artículo 91 del Código Penal, aplicando la regla del argumento ad maioris ad minus, precisamos que la prescripción de la acción penal es una pretensión subordinada al resultado de la pretensión principal, absolución por atipicidad, conforme lo permite el artículo 87 del Código Procesal Civil, al que recurrimos vía interpretación sistemática o fuente supletoria. Esto es, se declara prescrito si es que no se me absuelve. En efecto, si el acusado tiene derecho a renunciar a la prescripción, por el argumento de quien puede lo más, puede lo menos, entendemos que está facultado a condicionar la renuncia a que no sea declarado inocente por la mayor entidad que tiene una sentencia absolutoria respecto a un auto de sobreseimiento definitivo. ¿Cuál es la causa de la prescripción de la acción penal? Es la siguiente: el hecho objeto de acusación no debe ser encuadrado en el tipo penal de secuestro, sino en el tipo penal de abuso de autoridad por detención ilegal. Repito, sostenemos que la acción penal ha prescrito porque una debida tipificación debería ser que el hecho se encuadre no como secuestro, sino como abuso de autoridad en la modalidad de detención ilegal. ¿Cuáles son las razones para sostener que el hecho no debe ser encuadrado como secuestro, sino como abuso de autoridad en la modalidad de detención ilegal? Cuando a través de nuestros interrogatorios planteamos esto, la justicia mediática nos dedicó algunas ilustradas opiniones de algunos abogados que al parecer no entendieron este argumento. Comencemos por establecer cuál es el significado normativo o cuál es el significado del elemento normativo
sin derecho del artículo 152 del Código Penal. Para entender por qué, repito, el hecho no es secuestro, sino es abuso de autoridad, lo primero que hay que hacer es fijar el significado del elemento normativo sin derecho del artículo 152 del Código Penal. Dado el tiempo del hecho objeto de la acusación, la privación de la libertad de Gorriti se produjo el 6 y 7 de abril de 1992, se trabaja con la fórmula típica primigenia del artículo 152, en el cual el elemento normativo cuyo análisis haremos se graficaba con el texto sin derecho. Dice el 152, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor, bueno, ese es el texto actual, dice el texto primigenio, el que sin derecho priva de la libertad a otro. El que sin derecho priva de la libertad a otro. Actualmente se ha especificado mucho más este elemento y ahora se habla sin derecho, sin motivo ni facultad justificada, pero siempre tras la misma idea. El insigne profesor italiano Giuseppe Maggiore explicaba que el secuestro debía ser ilegítimo, es decir, sin justificación en disposición legal, orden superior, poder disciplinario o deber. El maestro italiano Silvio Ranieri, sobre el elemento normativo ilegitimidad o sin derecho, afirmaba que la privación de la libertad no debía ser ordenada o autorizada por norma jurídica alguna. El maestro argentino Carlos Fontán Balestra resaltaba que la privación de libertad debía ser ilegal, es decir, no estar justificada en el cumplimiento de la ley o en el ejercicio de una potestad reconocida por la misma. El maestro Ricardo Núñez señalaba que la ilegalidad de la privación de la libertad era por la falta de autorización jurídica para realizar el hecho. El autor español Gerardo Landrove Díaz expresa que la privación de la libertad debe estar fuera de los casos permitidos por la ley. Hace referencia a una norma penal en blanco que obliga a remitirse a las normas extrapenales para ver quién tiene o no potestad de detención. La pregunta es, ¿los militares que detuvieron a Gustavo Gorriti tenían o no tenían potestad de detención? Más allá se abusaron de la misma, pero ¿tenían o no tenían potestad de detención? El autor español Juan Muñoz Sánchez, quizás en la obra más importante que se ha escrito para diferenciar la privación de la libertad cometida por particulares de la privación de libertad cometida por funcionarios públicos, él dice que el elemento comentado significa ausencia de autorización legal. Sin derecho es ausencia de autorización legal. Y finalmente, los autores chilenos Sergio Politov, Jean-Pierre Mataus y María Cecilia Ramírez sostienen en la misma línea que la privación de libertad sin derecho significa sin autorización del ordenamiento jurídico. Repito, la clave es la siguiente: los militares
en un estado de emergencia tienen o no potestad de detención. Insisto, más allá que abusen de la misma. Adelanto, Gustavo Gorriti fue víctima de un delito, sí, no me cabe la menor duda. El problema es qué delito y quién lo cometió, por cierto.